Cuando esta idea, que era la ocurrencia de un sacerdote para poder llevar al terreno de la astrofísica el asunto de Dios sacó de la nada el universo, fue trabajada por varios matemáticos, por Penrose, por el propio Stephen Hawking, le dieron su fundamentación, pudieron tener los elementos. En ese momento no se conocía lo del efecto Doppler, cuando a Lemaitre se le ocurre la idea de su huevo cósmico, pero ya Hawking y estos otros logran demostrar que efectivamente sí. Pero es una idea poco simpática. La idea de Dios sacando de la nada las cosas, si la piensan un momento y entienden que ninguno de los dos términos de la ecuación es muy claro, un Dios todopoderoso, absolutamente más allá de nuestro entendimiento, y una nada que por definición se nos escapa porque no podemos pensarla. Bueno, ese ser que no termino de entender y esa nada que no entenderé nunca, de ahí salió el universo. Aunque después de un esfuerzo la entiendo, la califico de poco simpática frente a la otra fórmula en la que me habla de un Dios bueno y de un Dios malo, que inmediatamente visualizo. Bien. Rascando allí en los sótanos de la filosofía, me encontré con que quien primero formula en términos filosóficos la idea de una fuerza mala frente a una fuerza buena es Empédocles. Ya había habido varios fisiólogos, Tales hablaba del agua, Heráclito hablaba del fuego, Genófanes de la tierra y Anaxímenes del aire. Ya estaban los 4 elementos presentados por estos físicos pues, de la presocrática. Y lo que aporta Empédocles, además de reunir estos 4 elementos, es la hipótesis de que existen 2 fuerzas contrarias. Una fuerza que es la del bien o la del amor, que es una fuerza que reúne, que aglutina, que congrega, y una fuerza que es la del mal o la del odio, que disgrega, que desperdiga, que separa. Con estos 2 factores, bien y mal, u odio y amor, Empédocles intenta explicar el origen del universo. Esta idea brinca a las religiones y es tomada por muchas de ellas. El zoroastrismo, por ejemplo, el maniqueísmo, el mazdeísmo, en donde se piensa que hay una batalla desde siempre entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Esta idea del maniqueísmo, o sea, 2 entidades igualmente poderosas, la asumió en algún momento quien luego se convirtió al cristianismo y fue el que terminó por derruir la idea dualista del universo y hizo una gran labor para la fundamentación teológica del cristianismo. Me estoy refiriendo a San Agustín, a este africano que en la primera parte de su vida se dedicó no solamente al maniqueísmo, de una de estas sectas fue secretario, no secretario, sino sacerdote importante durante 9 años. Esto lo pueden ustedes ver en las confesiones. En el fondo, las confesiones de San Agustín son interesantes porque va documentando su vida y la de ese tiempo y va contando cómo fue divorciándose de algunas prácticas o de algunas creencias. Y algo que a él le hacía mucho ruido del maniqueísmo era que finalmente el hombre era inocente de sus actos, porque como había una fuerza maligna que operaba en el hombre a través de su cuerpo y una fuerza bondadosa que operaba en el hombre a través de su alma,
el hombre era irresponsable de sus actos porque a veces lo gobernaba su alma o a veces lo gobernaba su cuerpo, y finalmente mis acciones no eran responsabilidad mía, sino de mi cuerpo o mi alma, o sea, de la fuerza del bien o la fuerza del mal. Y para Agustín, pues, esta no era una solución buena o correcta, y propone que habría que entender de otra manera el libre albedrío, como algo que sí depende de cada quien, de la integridad de cada quien, de que por mucho que seamos alma, cuerpo, de todos modos tenemos la suficiente autonomía respecto de lo que nos dieron las fuerzas del bien y del mal, que podemos elegir libremente. Y cuando está trabajando en esto San Agustín, se da cuenta que desde el punto de vista de la razón no puede haber dos absolutos. Porque si hay dos, uno se relaciona con el otro. Y entonces al relacionarse, justamente la relación lo que implica es que se relativiza. Que para que haya absoluto, que en latín significa solo, es necesario que haya solamente uno. Y entonces dice, dejo el maniqueísmo y me voy al cristianismo. Porque ahí sí sostienen la idea de que hay un solo Dios. Y aunque haya un mal, ese mal está subordinado porque es creación de Dios. Ya el problema será para otro cómo justifica la existencia del mal. Esta es la gran aportación de Agustín, haber comprendido que si necesitamos un fundamento, si hace falta un absoluto, si Dios existe, no puede ser más que uno. Aunque el monoteísmo esté desde muchos años atrás, así como una práctica, el encuentro de su fundamentación racional, de su fundamentación teórica, se da con Agustín. Nada más que aquí hay un problema grave. Si finalmente Dios hace al diablo, Dios hace lo que nos tienta. Si permite que nos tiente, pues entonces Dios es el cómplice del diablo. No. Si no hubiera hecho al diablo, pues yo no tendría nadie que me tentara. No es culpa mía, es culpa de él. No, ese es el problema. Si solamente hay un único creador de todo, pues entonces también es responsable del mal. Pero esto sí no se puede admitir. Y hay un filósofo del que he hablado mucho en este curso, que es Santo Tomás. Y hablo de él porque verdaderamente que era un tipo extraordinariamente genial. Ya la vez pasada les comentaba que hacer el esfuerzo de síntesis y racionalización de todo el conocimiento que existía hasta su época, y hacer tomos y tomos y tomos y tomos de la suma teológica, y luego este portento que es el meterles orden a todas las contradicciones bíblicas y a todo lo que había dicho la patrística y a todo lo que había dicho todo, que está condensado en 2 libros gruesos que se llama La Suma contra Gentiles, en donde se pone a dialogar no con los creyentes, sino con los no creyentes. Entonces adopta la actitud racional del no creyente para ir demostrándole a través de un amarre de silogismos, una serie de conclusiones que son inevitables, que uno tiene que ir aceptando. Y al final de cada capítulo hace coincidir el desenlace de su conclusión, que es una articulación silogística, justamente con alguna verdad o alguna frase de la Biblia o alguna frase de la patrística. Entonces uno va dándose cuenta que le está metiendo un armazón extraordinariamente racional. Bueno, pues quien enfrenta el problema del mal para encontrar una solución es Santo Tomás. Él desde muy jovencito, 20 y tantos años,
escribe un ensayito muy lindo que se llama De ente y esencia, que es su comentario a la metafísica de Aristóteles. O sea, desde los 19, 20 años, aunque él no leía griego, se lo traducían al latín, tenía alguien que se lo tradujera. Tuvo acceso a Aristóteles, lo comprendió también, que el opúsculo este de ente y esencia es realmente una pieza maravillosa para entender no tanto el pensamiento de Tomás, sino el pensamiento de Aristóteles. Quien quiere entrarle a la metafísica se va a encontrar, a la metafísica de Aristóteles se va a encontrar con una cantidad de cosas muy complicadas, porque finalmente nunca fue un libro que concluyó. Eran unas notas, unos apuntes, que ni siquiera tenían título. No había un nombre para referirse a esos folios. Y esta es una anécdota simpática que me contaba mi maestro Nicole. Como tenía, como cualquier filósofo que se respetara, algunos esclavos, le pedía a su esclavo que le trajera unos folios que estaban allá en su librero. ¿Cuáles de ellos? Pues los que estaban después de los libros de física. Y entonces pues hablaba en griego y decía ta metafísica. Y esos ta metafísica no tenían título y fueron nombrados por este accidente de bibliotecología o biblioteconomía, metafísica. Era una casualidad. En el fondo, dentro del texto, a esta disciplina, el propio Aristóteles, sin decidir cómo llamarla, la nombra sabiduría. Y Platón, en el Sofista, cuando está hablando del ser y estas cosas, dice, ¿cómo le pondremos? Sopesa también el nombre de sabiduría, pero termina más convencido que a lo mejor se llame dialéctica, porque es un ir y venir del logos. El caso es que se quedó sin nombre. Ahora, para no contagiarnos y contaminarnos con las metafísicas que venden en Sanborns, preferimos llamarle ontología, que es lo que yo imparto en la UNAM. Y de la metafísica me he separado porque está tan contaminado el vocablo que no hay manera de pintar una raya. Pero les digo que en la metafísica de Aristóteles se plantea una estructura del ser, de la que ya les había adelantado un poco la otra vez. Les decía que la parte más insignificante en la jerarquía del ser es el accidente, porque ni siquiera tiene el ser en sí mismo, siempre su ser está en otro. A continuación vienen las sustancias compuestas, que están compuestas por materia y forma, por acto y potencia, por ser y no ser. El acto es lo que de ser tienen, la potencia es lo que todavía no actualizan, todavía no terminan por ser. Y estas sustancias compuestas que somos todos nosotros, los objetos inmateriales, las plantas, los animales, el hombre, se van distinguiendo por atributos que hacen que demos un brinco en la escala jerárquica del ser. Y tenemos en la parte más baja las sustancias compuestas inanimadas, luego las sustancias compuestas animadas, luego las sustancias compuestas animadas más movimiento, luego las sustancias compuestas animadas más movimiento, más razón, y llegamos finalmente a nosotros. Cada una de estas sustancias compuestas, sobre todo las vivas, despliegan un movimiento que va de la potencia al acto. ¿Pero por qué lo despliegan? Porque aparece en ellas una necesidad y enfrente de ellas está el satisfactor que complementará esta necesidad. Si yo me muevo hacia mi satisfactor, voy de la necesidad, de la potencia al acto. Voy de la carencia al fin. Y como ese fin es lo que remedia mi movimiento, en el fondo me encamino hacia lo que es bueno para mí.
hacia mi satisfactor. Todo movimiento va de la potencia al acto, de la materia a la forma, del medio al fin. Y finalmente todas las cosas se encaminan hacia el fin último, hacia el bien definitivo, o en otras palabras, y esto ya es Santo Tomás, todas las cosas tienden a Dios.